la sesión anterior había dicho de que este servidor ha participado activamente en la elaboración de este libro y a veces me sentía coautor. Entonces, mientras Dussel estaba escribiendo los capítulos, él terminaba de escribir, me los pasaba y yo los exponía. Y en la medida en que, íbamos discutiendo los temas, los problemas, todo eso, antes de que se publique, iban apareciendo muchos temas que ya no se incluyeron acá, ¿no? Porque es mucho, era mucho, o sea, ya, esto era completamente voluminoso, por decir. De hecho, al principio hubo muchos problemas con la editorial para su publicación, porque ellos pensaban que no iba a pegar, los de la editorial Trota, ¿no? Entonces era mucho dinero, entonces ¿cómo se va a reinventar? Entonces para la primera edición se tuvo que conseguir dinero de otro lado, así para que pueda ser publicado. Y bueno, gracias a Dios fue un éxito rotundo. En el primer año hubieron 2 impresiones inmediatamente. Entonces, esa vez, el 98 sale la primera edición. Dussel empieza a escribir en el 95 el manuscrito ya. La primera elaboración es del 95. Entonces, yo fui tomando cualquier cantidad de notas y tenía pensado escribir lo que no se había terminado de desarrollar y lo que no se había incluido en un libro aparte que se va a llamar El Principio Liberación, ¿no? Entonces, todas esas notas las he buscado, las he encontrado, y durante este semestre voy a trabajarlas para continuar con ese proyecto, para realizar. Entonces voy a hacer lo que siempre ha hecho Dussel, ¿no? Cada curso que él daba no era una mera exposición de un tema, sino que era un desarrollo de temas. Ustedes van a ver cuando salga el libro y lean, van a entender perfectamente la situación. Yo estuve ahí, ¿no? Entonces son temas que vamos a trabajar acá. Entonces, como siempre hago, en la primera sesión lo que hago es exponer formalmente qué es aquello que está contenido por un lado en el texto, en el libro, y por otro lado qué es aquello que vamos a desarrollar. Este curso presupone que los participantes y asistentes al curso, si no han leído la primera parte, lo estén leyendo. De lo contrario, va a ser difícil su comprensión, ¿no? Porque la exposición de la segunda parte presupone la comprensión de la primera parte, o mínimamente estar anoticiado, ¿no? En la primera parte lo que se ha hecho, lo que Dussel ha hecho, es redefinir el contenido de los conceptos para que sea inteligible la propuesta de la ética de la liberación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa ética? ¿No? La modernidad ha producido el contenido del concepto ética. En general es una ética ontológica, que en la discusión con Albert Habermas al final se ha llegado a la conclusión de que es una moral, ¿no? Una moral quiere decir el modo como es que una eticidad en concreto concibe el bien y el mal, ¿no? Entonces, y la ética sería la reflexión explícita acerca de ese modo como en una eticidad en concreto, ¿no?, se entiende el bien o el mal. Entonces, para Dussel, la ética no es eso, es más que eso. La ética, si es ética, es crítica de un tipo de moralidad, ¿no? En este caso, el tipo de moralidad que ha producido la modernidad. En principio, el capitalismo, ¿no? El capitalismo es una ética de dominación, ¿no? Entonces, Dussel dice, Marx describe el Capital para mostrar que esa ética contenida en el capitalismo es éticamente perversa, y que de lo que se trata es de hacer la crítica de esa ética. Por eso es que la ética en Dussel es constitutivamente crítica. Pero aquí ya no solamente del capitalismo, sino también de la modernidad.
fundamentalmente. O sea, se hace el pasaje de la crítica del capitalismo o del capital a la crítica de la modernidad. Aquí eso ya empieza a desarrollarse de modo fuerte. Como antecedente pongo lo siguiente, para que sepan ustedes de dónde vienen los temas. Eso es fundamental. Los temas no caen del cielo, no se le ocurre a uno producto de una inspiración ahí más o menos interesante. Hasta el 90-91, ¿no? Para el pensamiento crítico, lo perversamente ético o moral era el capitalismo, pero no la modernidad, ¿no? Y en Dussel esa ambigüedad todavía se mantiene hasta el 90-91, hasta que acontece el 92. El 92 se celebra, o se celebró, o se rememoró, ¿no?, los 500 años de la invasión, ¿no? Entonces Dussel hace una reflexión al respecto, histórica, de por qué eso no es descubrimiento, ¿no? Porque eso es no solamente encubrimiento, sino que es destrucción concreta de formas de vida existentes anteriores a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces ahí hace una reconstrucción histórica de que el sujeto que produce ese hecho histórico, empírico, concreto, ¿no?, en concreto no es el capital, sino es la naciente modernidad, es un tipo de subjetividad que se está constituyendo en Europa, ¿no?, y que cuando llega acá se empieza a desarrollar cuando se enfrenta a culturas que no han desarrollado una subjetividad belicosa, ¿no?, como la europea occidental, desde el principio, con una pretensión explícita de dominio, ¿no? Entonces, acá de este lado la gente, ¿no?, sí tiene relaciones de dominación, pero son incomparables al tipo de relaciones de dominación que traen los españoles. O sea, no lo pueden creer, no lo pueden creer. Y mientras tanto van apabullando. Entonces, Dussel toma conciencia de que el problema, o sea, en esta investigación es todo el 92, el problema en última instancia no es el capitalismo, sino la modernidad. La modernidad es el horizonte histórico y cultural que posibilita el momento económico llamado capitalismo y a su vez permite el desarrollo de, ¿no?, eso el 92, ¿no?, todavía sin relación a Marx. El año 95, a Dussel, este servidor, nos invitan a Bolivia justamente para el 12 de octubre del otra rememoración, ¿no?, el 12 de octubre, y ahí le invitan a Dussel a dar un seminario curso de 2 semanas sobre Marx, ¿no? Y producto de ese curso salió un librito que se llama Marx y la modernidad, ¿no? Hasta antes del 95, entonces yo lo puedo decir explícitamente porque yo estaba presente ahí desde el 88, ¿no? Hasta antes del 85, para el marxismo en general y también para Dussel, Marx era un crítico del capitalismo. En el 95, producto de esta investigación del 92, por primera vez a Dussel Marx le aparece como un crítico de la modernidad. ¿Sí se entiende? O sea, no es lo mismo ser crítico del capitalismo que ser crítico de la modernidad, ¿no? Y ahí es donde, fíjense, el 95, ¿no?, ahí es donde Dussel por primera vez agarra la hipótesis de que el problema en última instancia, cuando se quiere ser crítico a nivel radical, no se limita a la crítica del capitalismo, sino que tiene que pasar junto con la crítica del capitalismo a la crítica de la modernidad, que es el fundamento histórico y cultural que sostiene en última instancia el latrocinio sistemático, ¿no?, y hasta legal del capitalismo. ¿Sí se entiende? ¿No? Bueno, entonces todo eso, esa hipótesis, había que darle una fundamentación, que es toda la segunda parte. Ahora, ¿qué quiere decir? Había que darle una fundamentación. El problema
No es decir, el capitalismo es perverso. Cualquier cantidad de gente hoy es prácticamente el sentido común, hasta en Davos. Hay gente que se levanta y dice que el capitalismo es malo, perverso, que Monsanto, etcétera, etcétera. Es prácticamente sentido común, ¿no? Entonces, fíjense, después de la muerte de Marx, 1883, la crítica al capitalismo se ha desarrollado sistemáticamente, ¿no? Y en el siglo XX ha sido prácticamente implacable la crítica al capitalismo. No solamente había un marxismo, había una izquierda ahora, ¿no? Habían sindicatos organizados, todo tipo de cosas. Todo el siglo XX se ha hecho la crítica al capitalismo. ¿Qué ha pasado con el capitalismo? Sigue vivito y coleando. ¿Qué ha pasado? Ese es el problema, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque se ha dejado intacto a su fundamento histórico y cultural. Cuando se deja intacto al fundamento histórico y cultural, el capitalismo como tal se sigue desarrollando, ¿no? Estaba leyendo unos análisis de lo que acaba de pasar en Ecuador el día domingo, ¿no? Entonces, de uno de los análisis que dice lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que el gobierno de Correa ha sido, ¿cómo se llama? Malversador de fondos, ladrón, etcétera, etcétera, qué sé yo, no, pero ha tenido sus conquistas, dice, ¿no? Ha tenido sus conquistas, ha logrado cosas, qué sé yo. Lo que llama la atención, dice, es que quienes lanzan la condena a uno de los mejores momentos políticos de izquierda que ha tenido el Ecuador, no es el ideal, sabemos, ¿no? Pero dicen uno de los mejores momentos que ha tenido un gobierno de izquierda en Ecuador. Quienes se lanzan en contra de todo esto dice, la derecha y la izquierda bien hermanados. O sea, es lo que llama la atención. Hasta el Pachacuti, o sea, los indígenas originarios, campesinos, se lanzan en contra, ¿no? O sea, como si fuesen cuates, como si fuesen lo mismo. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que en determinado momento izquierda y derecha se pueden unir hermanados y irse en contra de un proyecto, ¿no? Se puede estar con tal o cual tipo de diferencia que sea, pero hay que saber distinguir, digamos, dónde está, digamos, el enemigo fundamental. Aquí, o sea, en México, especialmente la década del 80, ¿no? Empieza, mediados del 70, se reúnen grandes intelectuales de la izquierda latinoamericana que emigran producto de los golpes de Estado y llegan a este país, ¿no? Y forman escuela, grandes, entre ellos Dussel, ¿no? Semer, Zabaleta Mercado, o sea, muchos llegan de Sudamérica, enseñan aquí. Sabía México era algo así como la meca del pensamiento crítico a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, había gran producción de pensamiento crítico y de crítica del capitalismo, por decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué seguimos igual o peor? Y el panorama es similar en América Latina. Entonces, esta situación obliga a que la posibilidad o capacidad del pensamiento crítico reflexivamente se torne más radical, vaya, escarbe hasta el fundamento oculto, presupuesto, encubierto y en parte negado hasta por la izquierda, de tal modo que ahora la crítica no solamente pueda ser posible, sino que podamos avanzar mientras queremos producir o construir lo nuevo. Entonces, ese es el proyecto que está contenido en la segunda parte de la ética de la liberación. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ¿cómo es que podemos avanzar ahora? ¿No? Entonces, ya no en el sentido de que, fíjense, estoy avanzando ya algunas hipótesis. El problema acá, y por eso va a decir en uno de esos momentos, porque le dieron una crítica dura a Dussel. Mientras Dussel estaba escribiendo esto, estaba exponiendo, publicando, y había las críticas de todo, llegaban, ¿no? Entonces le decían una descrítica. Entonces, su ética de la liberación es solamente una ética o una crítica para los momentos revolucionarios. Bueno, pues en grandes revoluciones hay una vez cada 100 años, entonces es pertinente para una vez cada 100 años. Y digo, ¿el resto del tiempo qué hacemos? No, es una ética de la vida cotidiana. No solamente para cuando
cuando acontezca tal o cual tipo de movimientos revolucionarios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es que? Y es lo que está contenida en... Vamos a llegar ahí y vamos a ver cómo es que podemos problematizar a la hipótesis esta de Walter Benjamin. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que el tiempo mesiánico ocurra aquí, ahora, en este momento? ¿No? Entonces, para eso necesitamos conceptos y categorías, para que eso sea posible. De lo contrario, está difícil, ¿no? Cuando lleguemos específicamente al parágrafo 4.1, donde Dussel, después de haber trabajado mucho tiempo a Marx, dice en parte lo siguiente, y ahí están, si pueden ir leyendo sistemáticamente las notas o pies de página que están al final, léanlas, y ahí Dussel va haciendo bastantes reflexiones, ¿no? Como estoy dando ahora un curso sobre Marx, voy haciendo algunos descubrimientos y siempre lo voy practicando con Dussel. Entonces, a veces que llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? Fíjense. Entonces, cuando yo empecé a trabajar Marx sistemáticamente, yo no tenía los conceptos y categorías que tuve el 90, o sea, después de haber trabajado Marx. Yo no tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estaba preparado, en palabras de Dussel, para trabajar a Marx, era a partir del 90 en adelante, y no al principio. ¿Sí se entiende? Pero ya había terminado de trabajar Marx. ¿Sí se entiende? Cuando estaba preparado, ya había terminado de trabajar. Entonces, lo lógico habría sido, bueno, ahora sí estoy preparado para trabajar Marx y volver de nuevo. Pero pues inmediatamente había que hacer esto. Entonces, entre el 90 y el 98, 8 años llevó elaborar más o menos esto. O sea, no es poco tiempo, ¿no? Digamos, un doctorado y una maestría completos. O sea, 8 años que llevó más o menos la elaboración, y con una capacidad de trabajo impresionante. O sea, si quieren ponerse ustedes éticamente a la altura de este desafío, tienen que estar leyendo sistemáticamente el libro y encima de ello comentándolo. Si pueden estar escribiendo, etcétera, mejor, ¿no? Y escriben una pequeña reflexión por decir y se lo envían a Dussel. Dussel lo va a leer. Le gusta esas cosas a Dussel, ¿no? Este servidor hacía así todos los miércoles, ¿no? Entonces yo me pasaba las clases con él de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, y después de eso nos íbamos a veces a tomar un café, a veces a cenar, y seguía la práctica. Yo, bueno, ahí le daba el resultado de toda la semana de trabajo, etcétera, etcétera. Es también producto de todo esto. Entonces, la segunda parte se llama crítica ética, o sea, ya no es una ética, ahora es una crítica ética, o sea, tiene nombre y apellido, ¿no? Y el contenido del concepto de crítica, en principio, ustedes van a ver, está elaborado en relación con la Escuela de Frankfurt. Ahora ya nos estamos despachando inclusive a la Escuela de Frankfurt. O sea, seguimos avanzando, ¿no? Ustedes van a ver, estamos descubriendo cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y hasta ahí alumnos de Dussel, compañeros que están haciendo tesis doctorales sobre la Escuela de Frankfurt, y están descubriendo tan colonizados, tan machistas, tan patriarcalistas, ¿no? Y antes no nos dábamos cuenta porque no teníamos categorías para eso. Entonces, ya es una crítica ética, o si ustedes quieren, una ética crítica. Validez antihegemónica. Validez antihegemónica quiere decir lo siguiente: ¿cómo es que podemos argumentar de tal modo que los derechos de las víctimas negadas, encubiertas sistemáticamente durante siglos, ahora puedan aparecer de modo inteligible, de tal modo de que argumentativamente podemos hacer válidos, aunque no entendamos en última instancia, aunque no estemos de acuerdo en última instancia, podamos dar por válidos esa contraargumentación? Es un poco lo que pasa con el interlocutor en Europa. Cuando uno contraargumenta con este tipo de argumentación, dicen, ¿no? Bueno, mira, en última instancia no entiendo lo que quieres decir, pero me parece lógico, está racional, está interesante. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Ven? O sea, por lo menos se detiene, ¿no? Entonces, por lo menos aceptan, digamos, ¿no? Entonces, desarrollar el argumento de tal modo que ahora lo que siempre ha sido negado durante 500 años,
aparezca no solamente el lógico, sino coherente, sino hasta racional. Hasta racional acá quiere decir viable, ¿no? Por decir, digamos, hasta la década del 80 y del 90, ¿quién quería vivir como los indios? Nadie. ¿Quién le daba bola a los indios? Nadie. Y de pronto, ¿no es cierto? O sea, no fue suficiente el 94, 95, 96, no, recién ahora la gente está empezando a darse cuenta de que esa forma de vida parece que es muchísimo más racional que la forma de vida que posee la modernidad. Pues recién ahora, 94, 2004, 2014, más de 20 años, 24, 25 años, ¿no? Recién, ¿no? Y ahora, ellos han seguido argumentando, sí, pero digamos, no aparecía con una capacidad interpelativa fuerte, digamos, como ahora recién está apareciendo. Es que los modernos somos bien lógicos. Bien lógicos quiere decir, primero queremos entender, primero queremos que nos argumenten, primero queremos que aparezca el problema de modo lógico, coherente, y recién, ¿no es cierto?, podemos decir, sí, está interesante. Y es más, hasta nos dan el argumento bien lógico, bien coherente, ¿no? Por decir, un ejemplo sencillito, no tomes Coca-Cola, toma agua, ¿no? Y nos dan el argumento con cifras, estadísticas, todo. Qué interesante, ¿sí? Bueno, termina la práctica, salimos de la calle, lo primero que quieres comprar Coca-Cola, ¿no? Pero como somos modernos, pensamos que lógicamente la cosa ya está cerrada, y no es así, ¿no? Que es el problema del principio material, ¿no? En el sentido de que lógicamente se puede fundamentar algo y aparecer de tal modo argumentado que, bueno, ahora sí, eso es verdad, porque supuestamente la realidad no tiene capacidad de argumentación como para decirnos qué es bueno y qué es malo. Entonces nosotros tenemos que producir, y eso quiere decir, tenemos que hacerlo al margen de la realidad. El principio material que dice, hay que partir al revés. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Entonces, ese es el pasaje que hay que mostrar aquí, que aquí aparece de modo muy apretado, ¿no? Entonces, como se hace con los grandes clásicos, se hace una lectura del texto y se va comentando, ¿no? Entonces, es lo que este servidor va a hacer. En opinión de este servidor, es posible que esté equivocado, pero hasta este momento pienso así, este libro se va a convertir en un clásico del pensamiento crítico, si es que no se ha convertido ya, ¿no? Entonces, los filósofos en serio a los textos clásicos los tratan como clásicos, o sea, con toda la seriedad y el rigor que amerita él. La página 297, quienes tienen el libro. Quienes no tienen el libro tienen que tenerlo, aunque sea fotocopiado, lo que sea, porque es así como leemos, porque ustedes van a ver, algunas veces este servidor mientras está leyendo se va a equivocar, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen el libro, al error mío lo van a tomar como verdad, pero como ustedes tienen el libro me van a corregir. Y si estoy haciendo una interpretación mala, lo mismo, ¿no? Entonces, no, profesor, no se deduce eso de lo que usted está diciendo. Así, vamos a corregir, ¿no? En la primera parte hemos tratado solo indicativamente, o sea, en toda esta primera parte, que es la parte ontológica de fundamentación, solo indicativamente, o sea, no es tan desarrollado. O sea, compañeros, si ustedes quieren hacerla bien en filosofía, en pensamiento crítico, aquí tienen cualquier cantidad de chamba. Cada capítulo o cada principio da lugar mínimamente a un libro de este tamaño. O sea, ya tienen, se agarran ese capítulito, lo estudian muy bien, y desarrollarlo implica producir una tesis doctoral, mínimamente, ¿no? Ahí ya tienen. Quienes no tienen tema de tesis, ahí está. Pueden continuar. Entonces, y ahí está la bibliografía, todo eso, o sea, ya está hecho, en parte pan comido, por decir, ¿no? Con quién dialogar, etcétera, y en parte, digamos, los cursos que estamos dando acá. Entonces, solo indicativamente el tema positivo de la verdad, la validez, la factibilidad del bien. El tema positivo de la verdad, ¿no?, es el principio material. Es la refundamentación de qué es aquello que ahora es verdadero.
¿no? Entonces, esto en el contexto de la discusión relativa ya había aparecido el postmodernismo que estaba campeante, y Habermas y Apel dan una respuesta contundente también al problema, ¿no? A esta idea clásica tradicional de que la verdad es la adecuación de un juicio a algo en la realidad. No, la verdad no es un problema, por decir, ontiquito, ustedes entienden, óntico, ¿no? La verdad es un problema ontológico, sino transontológico, ¿no? Y es muchísimo más complejo que ese tipo de enunciado. Entonces ahora, para hablar de verdad, hay que hablar de criterio de verdad. ¿Y cuál es el criterio de verdad? Entonces, el capítulo 1 sirve para decir, señores, ahora la verdad trata de la vida, ¿no? Y no es mi vida, como dice Dussel muchas veces, no es mi vidita, sino es la vida en general de toda la humanidad y del planeta incluido. Entonces, el criterio de verdad trata, ¿no?, del criterio con el cual es posible o no la vida. Si sirve para la vida, es verdadero. Si no sirve para la vida, entonces es falso. ¿Sí se entiende? Es otra idea, ¿no? Y entonces, como tiene que ver, ¿cómo se llama?, con toda la humanidad, no nos atenemos solamente a los datos que aparecen inmediatamente, sino a los que van apareciendo in the long run, ¿no? Siempre pongo el ejemplito cuando un muchacho le dice a la muchacha, te juro que te voy a ser fiel toda la vida. Entonces, si la muchacha es ontiquita, va a decir, a ver, si estas 24 horas me ha sido fiel o no, entonces es fiel. El problema no es ese momento, dice, te juro que toda la vida, o sea, toda la vida pues, ¿no? O sea, si esa afirmación ha sido verdadera o falsa, no se sabe ese día, ese mes, esa semana, ese año, sino se sabe al final, ¿no? Entonces, con la modernidad pasa igual. La modernidad ha tenido unas pretensiones, ha dicho, con la modernidad ahora vamos a ser humanos, solidarios, racionales, libres. Bueno, después de 500 años es exactamente lo contrario. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, eso tiene que ver con la factibilidad, con este concepto de categoría que varias veces vamos a repetir, in the long run. Hay cosas, por ejemplo, yo afirmo que esta es una botella. Bueno, sí, es una botella, ¿no es cierto? Pero, digamos, ¿no?, pueblo de México, ahora que se acercan las elecciones, les prometo que ahora sí, ¿no?, como PRI, les juramos que vamos a ser patriotas, así, ¿no? O qué sé yo, o nos vamos a robar un centavo, ¿no? Está difícil creer, ¿no ve? ¿No? Y la única forma de comprobar si ese acto de habla es uno verdadero es de aquí al siguiente sexenio, ¿no es cierto? O sea, no ahorita, no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema positivo de la verdad, por eso es que ahora no se lo puede entender, digamos, espacial y temporalmente de modo local o localizado, sino in the long run, procesualmente, lo que antes se decía dialécticamente, porque está en movimiento, así, ¿no? O sea, no como foto fija, sino como película. O sea, acostumbren a la racionalidad ahora a que funcione como una película, el movimiento, siempre, ¿no? O sea, porque toda la realidad está en movimiento, no está fijo, no está detenido. La validez, la argumentación con la cual ahora lo que nosotros pretendemos hace aparecer lo propio o no como racional. ¿Y en qué medida el proyecto que tenemos para la sociedad, adelante compañeros, adelante, para la humanidad, para la naturaleza, etcétera, etcétera, es o no factible? Después de 500 años ya sabemos cualquier cantidad de evidencia, ¿no?, de que el capitalismo no es factible ni para el primer mundo, ni para el tercer mundo, ni para la humanidad, ni para la naturaleza. Y hay cualquier cantidad de evidencia. Como no es factible, entonces no tiene sentido, es una locura querer seguir persistiendo al respecto. Entonces el problema de la factibilidad aquí es fundamental, ¿no? Porque un proyecto puede ser éticamente, pretenciosamente bueno, y factiblemente, o de modo factible, ser empíricamente imposible, ¿no? Entonces, para ver qué es o no
empíricamente posible. El problema de la factibilidad aquí es fundamental, tiene que ver, eso es lo que abre inmediatamente al problema de la política, ¿no? ¿En qué medida la factibilidad del bien, de lo bueno o de la bondad ahora es o no posible? Pareciera haberse mostrado ya todo lo que la ética debe exponer, ¿no? Sin embargo, aparece desde las propias entrañas del bien, ¿no?, hasta la década del 80, e inclusive hasta la década del 90. En general todos creíamos en la modernidad, todos creíamos en que la forma de vida que había propuesto primer mundo o la modernidad era la forma de vida. O sea, ahí prácticamente no había, por decir, discusión. Los únicos que dudaban desde el principio eran los pueblos originarios, pero ¿quién les hacía caso? ¿No? Todo el mundo quería irse a Europa, Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo quería esa forma de vida, comer de ese modo, vestir de ese modo, hablar de ese modo, estudiar en ese nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto empezamos a descubrir, ¿no?, en las consecuencias empíricas, lo que Marx estuvo mostrando ya desde mediados, fines del siglo XIX, que esa forma de vida, esa riqueza, ese estándar de vida, esa forma de consumo es a costa de que millones de personas no tengan acceso a ese consumo, a ese estándar de vida, a esa forma de educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, no? Entonces, en las entrañas ahora aparece, ¿no?, de que el bien o la bondad o la belleza que produce la modernidad tiene un momento constitutivo éticamente perverso. O sea, para que eso sea posible hay que producir relaciones de dominio y explotación de miles, no de unos cuantos, sino de miles. Más adelante Dussel habla de unas cifras, son del 98. Dice, por ejemplo, leemos hoy en el periódico del 98, hace 20 años, ¿no? Entonces, la semana anterior, exagerando, hace 2 semanas, este informe en el cual dice 8 cuates, 8 empresarios, ¿no?, ganan lo que gana la mitad del planeta, ¿no? 3.500 millones de personas. 8 cuates ganan eso, ¿no? Entonces, la concentración de riqueza, y tienen los mejores, las mejores casas, los mejores coches, acceso a los mejores hoteles, ¿no? Los que han ido al Congreso de Davos, todos han ido en su jet privado, ¿no? Hasta el mismo creo que tiene su jet privado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y en contraposición, ¿no es cierto?, la mamá de uno de los muchachos de los 43 se acaba de morir de cáncer y se ve en el rostro no solamente el sufrimiento, sino la miseria de la cual procede la señora. Paralelamente eso se sigue repitiendo y desarrollando, ¿no? Se acaban de, a cada rato salen documentales de esta tremenda fábrica de ropa masculina y femenina, Zara, ¿no? Son niñas 14, 15, 16 años que en la India trabajan entre 12, 14 hasta 16 horas, ¿no?, para hacer ese tipo de ropa. O sea, Marx dice, el contenido de esa mercancía, ¿no es cierto?, es vida humana, ¿no? Llega chorreando sangre humana al mercado y la estética moderna limpia toda esa sangre. Por eso nos parece bello, ¿no? Y cuando no vemos todo eso, o sea, nos la pasamos bien, nos sentimos bien consumiendo mercancía capitalista. O sea, nos realizamos yendo a Perisur, al gran no sé qué, ¿no es cierto? Nos realizamos cuando vamos a esos restaurantes, nos sentimos realmente bien, ¿no? Pero es un bienestar que no trae felicidad, ¿no?, por el tipo de contenido que tiene. Aparece desde las propias entrañas del bien, del orden social vigente, un rostro, muchos rostros, que al borde de la muerte claman por la vida. Exagerando fue el 93, ¿no? Y yo estaba exponiendo Marx aquí en esta facultad. Entonces empiezo a hablar, ¿no?, que Marx, la explotación, los pobres, el pauper, etcétera, etcétera. Me acuerdo en el pasillo ¿no?, el primer piso al fondo, ¿no? Entonces un chavo se para, exagerando el 93.
Era antes de la devaluación. Entonces el chavo se para, dice, a ver. ¿De dónde estás hablando? ¿De qué salida estás hablando? ¿No? Por mi acento todo el mundo sabía que era boliviano. Es posible que eso pase en Sudamérica, pero aquí en México eso no hay, eso no existe. El 94, digo, el 93 exagerando, o sea, como si esa la producción sistemática de miseria, explotación, ignorancia, etcétera, no fuese parte de la realidad, cosa que desde que surge el capitalismo eso es verdad en sí. Claman por la vida, son las víctimas no intencionales del bien. Entonces, ¿alguien tiene para, por favor? Como todavía no estamos registrados ahí, entonces fui a pedir, y aquí no aparece más todavía su nombre, entonces no lo digo por decir. Entonces, una totalidad, un horizonte de sentido. Vamos a hacer varias veces que la recurrencia a este tipo de concepto, ¿no? Una totalidad u horizonte de sentido, ¿no? Horizonte de sentido quiere decir un mundo de la vida a partir de la cual una forma de aparecer de la realidad tiene sentido. A eso se le dice ser, ¿no? Entonces, para que ella sea posible y o factible, para que ella sea deseable, ella tiene que producir su propio concepto o su propia noción o su propia idea de bien y o bondad. Eso quiere decir, cuando producen eso con éxito, todo el mundo quiere eso. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, para eso se produce no solamente ciencia, sino también filosofía, ¿no? Porque es que el bien o lo bueno o la bondad que produce la modernidad es en realidad lo bueno. Entonces, cuando eso lo produce con éxito y otros mundos de la vida no producen eso, entonces no solamente los modernos quieren lo moderno o el bien de la modernidad, sino inclusive quienes no pertenecen a esta forma de vida quieren esto, ¿no? Es cuando esta idea del bien se ha ontologizado, es una forma de decir, se ha naturalizado, es parte de la realidad, ¿no? Sí, qué bueno que es ser moderno, y se celebra eso, ¿no? Si por ahí digamos, ¿no? Alguien ha logrado una beca para ir a Harvard, ¡qué bien! Y tenemos cualquier cantidad de evidencia de que los que van a estudiar a Harvard, especialmente economía, vuelven a sus países, inmediatamente se ponen al servicio de los transnacionales y se integran nuestras economías. Hay hasta evidencia al respecto, pero aún así, cuando alguien de nuestros cuates se va a Harvard, decimos, ¡qué bien! ¿No? Y todos, en un año más, bueno, ¿no? O sea, esto quiere decir la producción de una totalidad u horizonte de sentido de la producción de una idea, concepto, noción, idea de lo que sea el bien, sea ontologizado. Y se ha ontologizado de tal modo que al final, para desear este tipo de bien, no es necesario ir a la universidad ni hacer ciencia, ni filosofía, nada de eso, sino que hasta el mundo de la vida cotidiana, digamos, aspiran y o quieren o se sienten bien con este tipo de bien. Entonces, son las víctimas no intencionales del bien. Ahora, de pronto, desde estas víctimas. ¿Qué quiere decir desde estas víctimas? Para que sea posible esto, este bien, hay que producir cualquier cantidad de negación, exclusión y o explotación. O sea, quienes no tienen acceso a este tipo de bien y o bondad, ¿no? Y son los más. Y cuanto más ha ido avanzando el capitalismo, estos más han ido creciendo, más y más y más, ¿no? Y ahora hasta las clases medias están en franco proceso de pauperización, inclusive en primer mundo, en este caso en los Estados Unidos. Y por eso es que todos los analistas dicen, entonces las clases medias del primer mundo se están volviendo conservadoras porque quieren conservar
la forma de vida, el tipo de consumo, el tipo de estatus al cual ellos tenían acceso, que supuestamente está entrando en peligro por la llegada de cualquier cantidad de inmigrantes y o indocumentados, ¿no? Entonces, nadie quiere estar excluido de este tipo de vida, ¿no? Entonces, desde este tipo de víctimas sistemáticas, lo normal es que se crea o se piense de que uno es feliz o infeliz, rico o pobre, o porque es tipo muy trabajador, inteligente, o vago, o nada inteligente, o tuvo mala suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo normal. En la biografía de Walter Benjamin, sabemos ahora de que él pensaba al principio eso, ¿no? De que había pobreza, bueno, como dicen acá, lástima Margarito, ¿no? No tuvieron suerte, o ricos, bueno, qué bien, ¿no? Que le hicieron, o alguien emprendedor, o que tuvo suerte, contactos, amigos, todo tipo de cosas. Hasta que, gracias al encuentro con su amigo Bertolt Brecht, que conoce el marxismo, él se entera, él se da cuenta, gracias a Marx, de que el capitalismo produce sistemáticamente miseria, pobreza, empobrecimiento, pauperización, a la par que produce riqueza, ¿no? Entonces, a eso se le llama el mal estructural, ¿no? No es el mal de una persona. Digamos, ahorita el problema de Estados Unidos no es Trump. Vamos, ¡pum!, así, se quita Trump, pero inmediatamente ocupa su lugar otro cuate igual o peor, ¿no? Digamos, el vicepresidente Mike Pence, ¿no? O sea, igual o peor, y así sucesivamente, ¿no? O sea, el problema es la producción sistemática de relaciones éticamente perversas de modo estructural, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa estructura? Ese es el problema. Ahora, de pronto, desde estas víctimas, la verdad comienza a descubrirse como la no verdad, ¿no? Entonces, cuando empezamos o cuando se empieza a cuestionar sistemáticamente, ¿será que este bien es el bien? ¿Será que el tipo de verdad que ha producido la modernidad lo es? ¿No? Digamos, el conocimiento científico, ¿no? Entonces, que fíjense, ¿no? Últimamente ahora es donde aparecen este tipo de problemas, ¿no? Gente de izquierda que ha luchado toda su vida por este país, ¿sí? Desde chavos, 15, 16, 17 años se han chupado la casa y todo eso, han salido, han estudiado, han ido al exilio, han vuelto, colaborado, todo tipo. Al final de su vida, ¿no? ¿En qué creen? Se enferman, ¿no? Pues, tienes diabetes, tienes cáncer, tipo de cosas que hacer. Entonces, sus hijos, ¿no? O familiares, amistades, dicen, la medicina natural, la medicina ancestral, ¿no? De los pueblos originarios, esa es la que cura, no la medicina moderna, ¿no? Todo tipo de explicación. Ah, sí, bueno, ¿qué hacen? Inmediatamente van con el médico. O sea, le creen al tipo de verdad que ha producido la ciencia moderna, ¿no? Y todo aquello que no produce la ciencia moderna automáticamente es falso. Y hay cualquier cantidad ahora de evidencia como para poder mostrar que el tipo de conocimiento que la ciencia médica ha producido, bueno, no todito, digamos 80-90%, tiene poco o nada que ver con lo que sea la verdad, digamos, en el caso de la salud, o, digamos, la producción del conocimiento relativo a la corporalidad humana. Hay cualquier cantidad de evidencias para decir que son falacias, ¿no? Entonces, bueno, está empezando a descubrir que esa verdad producida en la universidad, en la ciencia, es verdad. ¿Será que esto es el bien? Y así sucesivamente, ¿no? Pero es desde la interpelación, ¿no? Que va apareciendo desde otro lado. Que toda esta gente, ¿no? Que, digamos, 500 años explotados, ¿no? Siguen viviendo, ¿no? Y no tenían ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? ¿No? Y así sucesivamente. Recién nos empezamos a abrir a la posibilidad de cuestionar sistemáticamente todo eso. Lo válido como no válido. Marx dijo, clarísimo, ¿no? El contenido de la mercancía capitalista son las relaciones sociales. Por relaciones sociales, en Marx, siempre son relaciones de dominio y explotación. La forma son las relaciones jurídicas,
la forma y contenido de la mercancía capitalista. El contenido son las relaciones sociales, ¿no? La forma son las relaciones jurídicas. Cuando dice eso, Marx está diciendo, el derecho moderno es un derecho que surge y se desarrolla para amparar al capitalismo, o para amparar legalmente, jurídicamente, relaciones capitalistas, ¿no? Y al final, en la década del 80 y del 90, el modelo neoliberal desarrolla un tipo de derecho que ahora ampara ya no al capital nacional productivo, sino al capital financiero transnacional, ¿no? Cambia todas nuestras constituciones políticas del Estado para que nuestras propias constituciones amparen ahora al capital transnacional. O sea, las ampara legalmente, en contra del pueblo, ¿no? Entonces el pueblo ya no es sujeto de derecho. Las empresas, sí. Las transnacionales, sí, ¿no? El gran capital financiero, ahora, ese es el sujeto del derecho. Y entonces se dan las condiciones como para que el desarrollo del capitalismo se torne factible in the long run, y todo aquello que no promueve el desarrollo del capitalismo se inviabilice. En ese sentido, el derecho moderno es éticamente perverso, pero todos creemos en el derecho, todos creemos en la ley, y todos queremos de que en última instancia funcione esta ley, pero ya sabemos que esta ley está al servicio de unos cuantos y no del pueblo. Se ha ido transformando sistemáticamente, poco a poco. El juzgar el sistema de eticidad, el bien como el mal, lo malo o la maldad, aparece así como un momento negativo del ejercicio de la razón ético-crítica. ¿Qué quiere decir que negativo? Esto es en principio lo positivo, ¿no? Lo afirmado, ¿no? Digamos lo empíricamente creíble y o comprobable, etcétera, etcétera. Lo negado aparece como lo negativo. Entonces, desde acá, desde lo negado, desde lo negativo, es que se evalúa el bien y o la positividad de lo que produce una totalidad o el resto del sentido. En el principio el capitalismo, pero ahora para nosotros es la modernidad. Y ahora que estamos trabajando en el seminario, ¿no? Estamos descubriendo cualquier cantidad de argumentos de Marx, que cuando él está haciendo la crítica al capitalismo, paralelamente está haciendo la crítica a la modernidad. Cualquier cantidad de argumentos. El problema es, ¿por qué la izquierda en el siglo XX no hizo eso explícito? ¿Por qué se limitó a criticar al capital o al capitalismo y dejó intacto a la modernidad? Nuestra hipótesis es de que tanto la izquierda como la derecha tienen conciencia moderna, ¿no? Ahora el problema es cómo vamos más allá, ¿no? ¿Cómo es que desde lo negado no solamente valoramos críticamente esto, sino que nos lanzamos en otro sentido y no en el sentido o el tipo de futuro que sistemáticamente va produciendo la modernidad? Entonces, en principio aparece como lo negativo. Ahora el problema es que como a esto que aparece como lo negativo, si ustedes quieren, lo inferior, ¿no? O lo pasado, o lo superado, o lo negado, ¿no? Pero básicamente lo inferior, ¿no? ¿Cómo es que a partir de lo negativo ahora podemos producir otro tipo de positividad? Entonces, hacer este pasaje, en principio, es un pasaje argumentativo. Es un cambiar, ir más allá de tal o cual tipo de marco categorial para producir otro tipo de marco categorial en el cual sea posible esto, ¿no? Entonces, para hacer aparecer al momento negativo como positivo, se tiene que desarrollar otro tipo de racionalidad. A eso le dice Dussel la razón ético-crítica. ¿Qué quiere decir esto? Y desde el principio ya nos vamos a curar el sano, ¿no?
La modernidad ha producido su propia idea de razón. Los modernos confunden a la idea de razón que ha producido la modernidad con toda la razón, ¿no? Y ahora hay cualquier cantidad de evidencia para decir de que lo que ha producido la modernidad en términos de razón es la producción epocal o local de un momento histórico, de una totalidad u horizonte de sentido que ha desarrollado para poder comprenderse a sí misma. En ese sentido es un tipo de razón, no es toda la razón. Antes que la modernidad han existido otras ideas de razón y o de racionalidad, paralelamente a ella también, después de ella también, ¿no? Entonces, cuando confundimos a la razón moderna con la razón, lo lógico es que uno sea irracional. Entonces, acá, ¿no es cierto?, para ir más allá de ella, tenemos que argumentar, porque el problema no es, o sea, ya no nos vamos a agarrar, digamos, a golpes, ¿no?, o a disparos, o en duelos, todo eso, no, sino que ahora está argumentando. Pero para producir una racionalidad ética más allá de la modernidad, no podemos hacer uso de la misma idea de razón que ha producido la modernidad. ¿Por qué? Ahora tenemos cualquier cantidad de argumentos, al principio no se tenía. Ya hay cualquier cantidad de evidencia para decir de que el tipo de racionalidad que ha producido la modernidad es de dominación, ¿no? Si esto es así, ¿no?, y queremos producir una forma de liberación fundamentándonos en esta idea de razón, vamos a recaer en otra forma de dominio, que es lo que ha pasado con todas las revoluciones en el siglo XX, desde la Revolución Francesa. Todos los procesos revolucionarios de negar o partir de un tipo de relación de dominación han recaído en otra forma de dominación más sofisticada. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque el fundamento último no es cuestionado. Por eso es que para ir más allá necesitamos no solamente poner en crisis la idea de razón que ha producido la modernidad, sino necesitamos producir otra idea de razón. A esta idea de razón que ha producido la modernidad, en principio se le llama formal. Más adelante vamos a ir mostrando bien el contenido de todo eso. El tipo de racionalidad que estamos trabajando, fíjense, hasta ahora igual, o sea, nadie ha desarrollado esto. Y no es porque lo hayamos querido, compañeros, hay mucho trabajo, cualquier cantidad de trabajo. Necesitamos desarrollar una racionalidad material, a lo que le llamamos racionalidad de la vida, ¿no? Si en ese entonces ya apareció el problema, ¿no? El problema es el que hay que seguir desarrollando, supuesto. Pero mientras tanto hay que ir trabajando otro tipo de temas, problemas paralelamente que van apareciendo en la medida en que uno va trabajando. Por eso digo, el argumento es creciendo tanto de que tranquilamente de este libro puede salir 6, ¿no? Entonces necesitamos conocer otra noción y o idea de racionalidad. A eso le llamamos racionalidad material de la vida, en contraposición al tipo de racionalidad formal que ha producido la modernidad. Sí se entiende, ¿no? Ahora parece más clara la cosa que eso, pero bueno, desarrollar todo esto es muchísimo más complejo. Entonces, a eso le llama Dussel razón ético-crítica. En principio, así apareció. Al final, ahora le decimos racionalidad material de la vida, porque todavía razón ético-crítica aparecía como bastante formal, pero digamos apuntaba en este sentido. Un poco el siguiente párrafo, la línea 2.5, en cuanto a tales puntos de partida para cualquier acción futura, pero al mismo tiempo es lo opaco. El tipo de conocimiento o argumento con el cual se pueda cuestionar, ¿no?, al principio aparece como lo opaco. En términos de Kierkegaard, más adelante lo vamos a ver, aparece como lo absurdo, ¿no?, como lo inconcebible, así como al principio no hay argumento, así aparece, ¿no? El problema es, para nosotros, ¿no?, es un poco lo que el sur, especialmente en el mundo andino, surge el siguiente problema, cuando se discute si es que hubo o no filosofía andina, ¿no? Entonces, la gente que dice que sí, que hubo filosofía andina, habla más de concepciones relativas a la realidad que hay
o han habido en el mundo andino. Pero cuando vamos a la producción de filosofía en sentido estricto, o sea, los libros, pues, las obras, no hay, pues, ¿no? Entonces, que la gente que parte de eso dice, entonces no hay, ¿no? Entonces, mi respuesta es, imagínense que se hubiesen dicho a los presocráticos, ¿no? O a Platón, ¿no? Digamos, hay filosofía griega, ¿dónde están los libros? No, no hay libros, esto no es filosofía griega. Entonces, ¿qué hubiese hecho Platón? Si hubiese sido colonizado, digamos, pues se hubiese ido a su casa. No hay filosofía griega. Pero cuando no estaba colonizado, digo, pues no hay, pues hay que hacerla. Entonces se puso a producirla. Entonces, en el caso nuestro es igual, no hay que producirla. Entonces, hay que producir un pensamiento que sea capaz de elevar esto al ámbito de la razón. ¿Sí se entiende? Ser el desafío que tenemos, ahí vamos a hacer filosofía. Y no hacer meros comentarios de filósofos que han pensado y tratado, problematizado otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, estamos en eso, en ver cómo es que desarrollamos a partir de esto, ¿no?, un argumento que sea capaz de sostenerse de modo fundamental en el ámbito de lo que sea las razones en sentido estricto. O sea, Dussel acá lo va a decir explícitamente. Este servidor ya está empezando a querer ir un poquito más allá. Dice Dussel, nuestra argumentación no solamente aspira, sino que se va a basar fundamentalmente en la razón, ¿no? Se parte en lo que argumentativamente se puede sostener o no. Entonces, este servidor ahora, con el diálogo especialmente con Benjamin y los pueblos originarios, va a sostener de que, bueno, hay cosas que sí se pueden argumentar y sostener en este momento de modo racional, pero hay cosas que todavía no. Especialmente con realidades como las nuestras, digamos, me refiero a los pueblos originarios, donde la interrelación con la dimensión mítico-mística de la realidad es tan fundamental, ¿no? Entonces, ahí hay algo así como un espacio que en este momento no puede ser llenado inmediatamente por lo que sea la razón. Entonces, en principio aparece como lo opaco, nada claro, ¿no?, confuso, lo que oculta, lo que comienza a limitar, oprimir, dominar, es la doble cara de toda institución. La distancia entre lo ya dado y lo por darse, el desarrollo, pero impedido por lo habitual, exige saber deconstruir lo ya dado para dar paso a lo nuevo. Esta deconstrucción es un proceso negativo, crítico, ¿no? Entonces, nuestra posición en principio es negativa en el sentido de crítica, pero no puede limitarse a ello, ¿no? Entonces, la necesidad de esta segunda parte es que limitarse a hacer la crítica es una forma de ser inconsecuente. Entonces, de lo que se trata ahora, paralelamente a la crítica, es ir construyendo lo nuevo. No podemos quedarnos en la crítica. Cuando nos quedamos en la crítica, en última instancia dejamos el statu quo así tal y cual está. Las relaciones de dominio las dejamos más o menos intactas. O sea, no basta con que yo esté en desacuerdo, sino que hay que prácticamente empezar a hacer ya el tránsito, ¿no? Por eso el problema de la factibilidad aquí es fundamental. La página 298. 2.4 en la línea 6. No es extraño entonces que en el corazón mismo de la Europa, centro del sistema mundo ilustrado y capitalista, sean entre otros los grandes filósofos judíos, Marx, Freud, Bergson, Cohen, los miembros de la primera escuela de Frankfurt, Rosenzweig, Levinas, Derrida, etc. Si se dan cuenta, ahí no aparece todavía Benjamin, ¿no? Después, Benjamin, a partir del 2010 más o menos, recién va a empezar a ser fuerte en la reflexión nuestra, especialmente en el ámbito de lo que sea la política, pero ahí que no se dan cuenta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo es que, fíjense, todos estos pensadores judíos, si han tenido algo de críticos, es porque se han atrevido a pensar desde su propia tradición. O sea, no han pensado exclusivamente desde la tradición helénica, latina,
en el caso de los alemanes, romano-germánica, ¿no? Sino que paralelamente a ello se han atrevido a pensar desde su propia tradición, en este caso judía, y desde ahí han empezado a hacer una crítica con sentido a la tradición occidental, griego, latino, germánico, europea, occidental, desde la tradición semita, ¿no? Pero todos los que cita Dussel, ¿no? Y especialmente el caso de Levinas, pero también en Freud, ¿qué? Entonces, todo el mundo dice, ¿no? Freud, judío, sí, judío similar, todo eso, ¿no? Que se llamaba Sigmund, se llamaba Shlomo, Salomón, ¿no? O sea, se han cambiado y así sucesivamente, ¿no? Proceden de un tipo de judaísmo. O sea, por eso yo pongo aquí, y Benjamín, ¿no? Toditos, especialmente Levinas, ¿no? Y digo Levinas porque para el desarrollo del pensamiento de Dussel, Levinas es fundamental. Proceden de la tradición talmúdica, ¿no? Benjamín no procede de la tradición talmúdica, procede de la tradición crítica de la tradición talmúdica, que es la tradición cabalística. Y da la casualidad de que el tipo de pensamiento que producen los pueblos originarios tiene mucho que ver con la tradición cabalística o mística, mística. Es impresionante, ¿no? Y poco o nada que ver con la tradición talmúdica, por decir, ¿no? Y para lo que sea el tiempo ahora, ¿no? O el tiempo mesiánico como un tiempo revolucionario, desde la tradición talmúdica no se entiende. Ese es digamos, el callejón sin salida al cual llega Taubes y Agamben cuando quieren entender lo mesiánico desde la tradición talmúdica. Lo mesiánico no es un concepto talmúdico, es un concepto cabalístico, místico. Entonces, cuando partimos desde la relación entre Benjamín y los místicos y agarramos el concepto de el tiempo mesiánico, aparece otra dimensión de realidad, ¿no? Que él expuso estas ideas en Venezuela en el contexto de muchos militantes chavistas, ¿no? Que manejan mucho la mística que les ha dejado Chávez, como esponjas se agarraron a la idea, se entendieron muy bien la cosa, dice, pues esto queríamos, este tipo de reflexión, ¿no? Entonces, nuestros pueblos, culturas, funcionan de otro modo, no son racionalistas, digamos, en el sentido de la tradición europea occidental, que ha producido el tipo de racionalidad formal para la posibilidad de una tradición, de otra tradición, en el sentido de la racionalidad material. Necesitamos otro tipo de contenido. En ese sentido, los interlocutores no son gratuitos, no son cualquiera. Hay que saber con quién se va a meter uno para poder desarrollar todo cual tipo de línea. Pero también, un poquito más abajo, entre muchas otras experiencias de exclusión y exterioridad, el pensamiento ético crítico se desarrollará igualmente en América Latina. Bueno, bajo el nombre de filosofía de liberación. Y cuando dice esto, Dussel está pensando el tipo de realidad, digamos, que en parte él se atreve a pensar. Más adelante, ahí lo tengo bien, ¿cómo se llama? Rayadito, ¿no? Entonces, dice Dussel, cuando yo empecé a trabajar este tipo de problemas, no tenía yo mismo, dice, no tenía la más remota idea de a qué me estaba metiendo. Y creo, dice, aquí, en el 98, dice, creo que todas esas veces, en todas esas exposiciones, he fracasado, fíjense, ¿no? Y que recién ahora, ¿no? Dando pie con bola, así digamos, para decirlo en mexicano, ¿no? Que fíjense, ¿no? Entonces él empezó 68, 69 más o menos a escribir, a exponer todo este tipo de obras, 68, 78, 88, 98, 30 años después. Y no estuvo calentando en su casa el asiento, sino que estuvo trabajando y yo produciendo. ¿Sí se entiende, no? Entonces, estamos 20 años después de lo que Dussel ha dicho, y ahora sí nosotros pensamos y creemos de que, bueno, tal vez sea ingenuo decirlo, ahora sí estamos dando pie con bola. Sin embargo, ya casi al final, y lo intentaremos mostrar cuando la filosofía se hace cargo de esta milenaria tradición. Y esta aparición filosófico-categorial es reciente. O sea, nuestros pueblos son milenarios. La modernidad tiene 500 años nomás.
Y es a costa de la negación sistemática de un tipo de tradición, en este caso la medieval. No había sido tan así como nos dicen, cacería de brujas y que andaban en la bobería, no, así, cosas interesantes en el mundo medieval, pero bueno, han construido un tipo de narrativa para hacer aparecer el mundo medieval como lo peor y de tal modo de que se pueda afirmar como lo mejor a la modernidad, ¿no? Y ni qué decir, digamos, de la historia de nuestros pueblos. Los han condenado de tal modo que ni nosotros mismos apostamos algo con lo nuestro. Cuando la filosofía se hace cargo de esta milenaria tradición, para que la filosofía se haga cargo de esta milenaria tradición, no solamente el mundo andino amazónico o mayo azteca, o de los pueblos, ¿cómo se llama?, del norte de este continente, ¿no? También el caso de los pueblos africanos, hindúes y asiáticos, ¿no? También sí. Cuando solamente la filosofía puede hacerse cargo de este tipo de tradiciones milenarias, cuando ingenuamente ya no cree en esta tradición, ¿no? Y aunque nosotros digamos que somos, y lo decimos, no, México, increíble, el mundo vivo, nuestra cosa, en última instancia seguimos siendo papistas, seguimos animando a la modernidad, seguimos siendo creyentes de esto, ¿no? Eso se ve cuando vamos a la librería, su libro de Kant, Hegel, todo eso, y un libro de, digamos, pensamiento maya, no, son la verdad, el primero, no, es filosofía, ¿no? Esto es cualquier tontería, ¿no? Hacer ese pasaje es un pasaje existencial, ¿no? Porque, ¿no es cierto?, implica inclusive a que, ¿no?, cuando estás, digamos, antes había la costumbre de sacar a pasear los libros debajo del sobaco, ¿no? Ahora ya no hay tanto eso. Entonces, me acuerdo aquí en los pasillos, ¿qué lo estás oyendo?, ¿no? Digamos, el tiempo, ¡wow! La metafísica es otro, ¡wow! Este filosofar en clave tojolabal, ¿no? Vean los cuates. Estoy hablando en serio, compañero. O sea, para no exponerme al ridículo, por decir. Y aún ahora eso podría ser cierto, por decir, ¿no? O sea, eso no es filosofía, es folclore. Sí, buenas palabras, pero tienen que modernizarse, ¿no? Y no sigo, compañeros, porque la cosa es más complicada todavía. El siguiente paso, más o menos a la mitad, la razón ético-crítica puede surgir con precisión filosófica solo cuando se ha consumado una decisión originaria. ¿Qué quiere decir esto? En el caso ¿no? En el caso cuando existencialmente hemos producido esta ruptura, es una decisión original. Primero, esto no es lo mismo que esto. Eso cualquiera puede estar de acuerdo, esto es superior, esto es inferior, ¿no? O sea, una decisión original. En el caso de esto, ¿no?, ahora esto ya no es el bien, sino que es el mal. Esto ya no es lo bueno, sino que esto es lo malo. Entonces, ahora, esto aparece en primera instancia así. Entonces, a partir de esto, yo voy a elaborar criterios y conceptos con los cuales pueda no solamente evaluar esto como malo, falso, etcétera, etcétera, sino ver en qué medida se puede producir la negación de esto, no como mejoramiento de esto, sino como superación literal de esto, ¿no? ¿Sabéis cuando surge la filosofía? Cuando se atreve a pensar lo que no se ha pensado. Entonces, o sea, el que va a investigar, ¿no?, ¿qué está haciendo? Una investigación. Va a investigar aquello que nos investigamos. Si has investigado, ¿para qué investigar? Si está investigado, ¿no? Entonces, la filosofía como pensar, ¿no?,
como preguntar, como investigar, se atreve a pensar lo impensado, lo que aparece como radical novedad, lo que nos desubica, no solamente nosológicamente, sino ontológicamente, ¿no? Estoy buscando ahora una de las últimas cartas de Aristóteles, antes de su muerte, que tuvo una plática, diálogo con un sabio hebreo, ¿no? Ustedes saben cómo se reaccionan los presocráticos, ¿no? El origen de todo, ¿no? Que es el agua, el aire. Todo eso habían sido problemas cabalísticos propios de los asirios, los mesopotámicos, los babilónicos y los egipcios, ¿no? Que estaban tematizando, viéndolos en qué medida podían entender o no eso. Eran comentarios de comentarios inclusive, porque ese tipo de conocimiento que ellos lo tenían milenariamente, los dominaban y no enseñaban a cualquiera, por decir. Entonces, a partir de ese tipo de discusión, reflexionan y los empiezan a elaborar su tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, en discusión, que fíjense, Aristóteles ya había dicho que los no griegos son bárbaros, ¿no? Entonces, a partir de esa discusión con estos sabios hebreos, él llega a la conclusión en que dice que llega a decir, lo leí en una tesis doctoral española. Aristóteles llega a decir que todo lo que he dicho, he pensado y escrito, entonces había estado equivocado, ¿no? Sin embargo, Aristóteles ha servido como inspiración casi de un milenio, mínimamente, para muchas y muchas generaciones, como si fuese el pensamiento, ¿no? Entonces, mostrar eso, ¿qué es? ¿Qué? No. Entonces, ¿en qué he creído toda la vida? ¿No? ¿Qué he pensado? O sea, lo que creía que sabía había sido falso, ¿no? Sí, cuando se ha producido o consumado una escisión originaria, ya no es lo mismo ser que pensar, ¿no? En la modernidad, ¿no? El moderno, el que tiene conciencia moderna, por decir, identifica a la realidad con lo que se piensa respecto a lo que sea la realidad. Entonces, eso, no es lo mismo, ¿no? Un poquito más abajo, la ética propiamente dicha, entonces ahí pone Dussel, ¿no? Ética 2, ¿no? O ética de la liberación. Esta última como una expresión desarrollada de la ética crítica, como veremos. Entonces, todavía la primera parte no es ética propiamente dicha, sino la segunda parte. Es la que desde las víctimas puede juzgar críticamente la totalidad de un sistema de eticidad. Entonces, desde la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Que ahora sí el ser humano va a ser humano, ahora sí va a ser racional, ahora, ¿no? La ilustración, ahora sí va a ser consciente, ¿no? Ahora sí los seres humanos serán humanos de verdad, la autoconciencia, ¿no? Tan pregonada. De pronto 500 años después es exactamente lo contrario, ¿no? Acaba de salir un artículo, es un comentario a un filósofo de origen japonés o coreano, algo así. El tipo dice, hemos llegado a una situación en la cual ya no es necesario que, bueno, esto lo dijo antes Hinkelhammer, ¿no? Pero el tipo lo dice, ahora está publicado, pues. Ya no es necesario que el capital nos explote. Ahora nosotros mismos nos explotamos, ¿no? Y cuando el producto de nuestra autoexplotación no es el éxito, nos sentimos fracasados, ¿no? ¿Y dónde está la evaluación o validación de esta intencionalidad? En el tipo de ingreso que tenemos, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que recibimos como salario
O como ganancia es la prueba en última instancia de que me explotó bien o me explotó mal, de que la hice o que no la hice. O sea, es una pérdida total de conciencia. Es una autodeshumanización. O sea, ya no es necesario que me deshumanicen. Yo mismo ahora promuevo eso en mi propia corporalidad, en mi propia forma de vida. O sea, ¿cómo hemos llegado exactamente a lo contrario? ¿No? Y con argumentos, racionalmente. Hasta para que eso suceda, vamos a la universidad. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? La autocontradicción performativa a la cual ha caído, ¿cómo se llama? La modernidad. Ustedes han debido conocer este libro de Habermas que se llama El discurso filosófico de la modernidad. Bueno, ese libro yo les puse varias veces, principios de la década del 90, con todo este marco categorial ahora, ¿no? Últimamente empecé a dar un curso y empezaron a matarme de risa porque toditas son puras ingenuidades. Puras ingenuidades, Dios mío, qué forma qué ingenua la vida de Habermas. Y es el paradigma del filósofo de la ciencia social en el mundo moderno. Acabo de recibir una biografía chonchononota así sobre Habermas que lo acaban de publicar en inglés, ¿no? No lo traje el anterior miércoles porque yo dije, a ver, Dussel va a decir, yo también quiero para mí algo así, ¿no? Y no hay quien, digamos, haga una biografía de Dussel, ¿no? Y su obra es comparable, o tal vez mejor que la de Habermas, ¿no? Chonchonote. Y ahí, bueno, va mostrando cómo es que él se ha ido, dice a título de pensamiento crítico, heredero de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, va convirtiendo a la crítica en mera crítica, pero argumentativamente muy sofisticada. Y el biógrafo ingenuo, ex alumno de Adorno, que le ha hecho una biografía a Adorno, va mostrando eso, no se dan cuenta, no tiene marco categorial. ¿Sí se entiende, compañeros? La ética propiamente dicha es la que desde las víctimas puede juzgar críticamente la totalidad de un sistema de eticidad. En este caso, ahora, ¿no? Desde la perspectiva de la clase obrera o el proletariado, se podía evaluar la totalidad del capitalismo. Ahora, desde la perspectiva de los pueblos originarios, podemos evaluar la modernidad in toto. ¿Sí se entiende, compañero? Es el pasaje. Bueno, ahora, y por eso, pero fíjense, empezamos en la economía. Empezamos en la producción de la materialidad con la cual es posible este tipo de formalización, ¿no? Porque todo el tipo de conocimiento que se produce en la modernidad es formal. Es formal quiere decir encubre este tipo de contenido. Es lo propio de la crítica ética estricta, lo que permite situarse desde la alteridad del sistema, ¿no? La alteridad del sistema. Entonces, esta es la totalidad y esta es la exterioridad. Lo altera, lo distinto u otro a lo mismo que la totalidad. Entonces, para poder no solamente producir pensamiento ético crítico, sino para ponerse en situación crítica respecto de este tipo de horizonte, ubicarse existencialmente en la exterioridad es fundamental. Y esta ubicación no es espacial, es existencial. Ese es el punto de vista, ese tipo de logos, de enunciación. Es una pregunta, José, sobre el método, digamos, para producir la crítica al ser de la modernidad. La modernidad, el ser de la modernidad ha producido sus categorías en las cuales se justifica, ¿no? Y encubre lo otro. Podría hacerse una crítica, más bien, quizá no pueda hacerse una crítica de la modernidad utilizando las categorías modernas, sí, porque están sistematizadas para no permitirlo. Sí. Pero quizás sí pueda utilizarse las categorías modernas para encontrar las contradicciones sistémicas interiores, ¿no? Entonces la pregunta sería,
Esa es una estrategia para hacer la crítica, encontrar sus contradicciones internas con su propio discurso, con sus propias categorías, con sus incoherencias, inconsistencias, y otra sería partir solo de los efectos negativos de la modernidad, Sí. ¿no? Sin ir hacia adentro del sistema, solo partiendo de la afuera y desde ahí producir las nuevas categorías donde el bien suyo quede como mal, ¿no? ¿Cuál sería? Lógicamente aparece en el primer sentido, ¿no? Entonces, tomamos en serio las afirmaciones positivas del marco del pensamiento moderno y vemos hacia dónde conduce, y ahí encontramos otra contradicción performativa, ¿no? Pero para hacer eso, siempre existe un criterio a partir del cual uno se abra a la posibilidad de dudar, no solamente de la lógica, del modo de construcción de ese tipo de argumentos, sino a dudar de su no pretensión, sino a dudar de su afirmación fáctica, de que efectivamente es así. O sea, tiene que haber mínimamente un espacio a partir del cual sea posible abrirse a eso que, y si no es verdad, ¿no? Y eso remite siempre, en última instancia, a algo que está negado acá, porque uno ha tenido una que otra experiencia, ¿no? Digamos, proveniente de la exterioridad en la cual, digamos, me pone en situación de duda, ¿no? Y cuando esa actitud se radicaliza, arriba a lo segundo, ¿no? A lo segundo quiere decir, bueno, es un poco de lo que decimos, vamos a partir literalmente de nuestra vida. Ahora, lo que nos está mostrando la reflexión es que cuando uno parte directamente desde la exterioridad, la única forma de ser inteligible acá es apropiándose también de este marco categórico. O sea, que no habría una sola idea, sino que también habría un entorno. En ese sentido, no hay una sola manera. En nuestro caso, ha funcionado en el primer sentido que tú dices. Siempre había una sospecha, pero pues una sospecha así baja, por decirlo. Y es un poco lo que siempre cuento de modo biográfico. Yo acababa de llegar acá, en el 88. Yo era alumno de Eduardo Nicol, ¿no? Entonces fui a visitarlo a su casa, porque ella no daba clases, estaba viejito. Entonces ahí me dio varias clases, por decir, en su casa, ¿no? Que iba a visitarlo. Entonces él me dice, ¿no? Porque se llama eso, ¿sí? Quería aprender a pensar, ¿qué significa pensar todo el ser? Entonces él me dice, cuando uno quiere pensar en el nivel radical, tiene que partir de la raíz, ¿no? Y la raíz está en la raíz. ¿Dónde está la raíz? En el origen. ¿Y no? ¿Dónde está el origen? En Grecia, ¿no? Entonces cuando lo habla así, ¿dónde está el origen? Está en Grecia, ¿no? Y ahí estaba en su biblioteca los grandes clásicos, pues él era un helenista impresionante, ¿no? Está en Grecia. Con los griegos, ¿no? Por eso al principio yo era bien helenista también aquí, ¿no? Con los cuates, no, hombre. Hasta hacíamos entre esta facultad y ¿cómo se llama? En el metro nuestras conversaciones peripatéticas, ¿no? O sea, cuidábamos que estábamos nosotros hasta el borde del río y hasta nos poníamos así, caricatura, pues, ¿no es cierto? Pero cuando, digamos, en la intimidad yo hacía el ejercicio hacia parecer hacia el origen, nunca veía a los griegos, siempre veía a los aymaras, andinos, amazónicos. O sea, había cortocircuito, por decirlo. Entonces, siempre hay eso. Si no hay eso, o sea, si no hay un tipo de experiencia de la exterioridad o alteridad, está difícil. En ese sentido tiene razón lo que dice Hegel, en el sentido de que la razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente ha experimentado. De lo contrario, no hay contenido sobre el cual volver, ¿no? Por eso siempre digo, aquí es existencial. Compañeros, una y media, mira, fíjate. Yo tenía que haber avanzado hoy mínimamente el primer parágrafo y ni siquiera terminé el crédito, se de la vuelta, ¿no? Entonces es cortita la pregunta. Sí, había hecho la crítica, podemos decir, al capital, desde la clase obrera, es decir, desde la exterioridad, o más bien la clase obrera sería más bien estructuralizada, ¿no? Pero usted decía que ahora nosotros tenemos que partir de los pueblos originarios y en este sentido
Mi pregunta es, ¿qué papel jugaría la política o qué comprensión de política se tendría desde los pueblos originarios, pensando que Marx hablaba de la Comuna de París, etc., y también qué papel jugaría la economía, siendo que, por ejemplo, en la actualidad los pueblos originarios están siendo devastados en sus tierras, en sus creencias, y que a luchar los matan, ¿no? Y qué estrategia sería, ¿no? Sí, bueno, que siempre digo, ¿no? Cuando vienen aquí los alumnos, siempre piden al principio lo que está al final. Son bien desesperados, ¿no? Entonces, esas son preguntas, digo, respuestas o preguntas a las cuales vamos a arribar. O sea, primero estamos poniendo aquí algo así como, estamos trayéndonos así en la cancha, o sea, las condiciones gracias a las cuales sea posible pensar todo eso con sentido. Pero así un poquito para no que dejarte colgado. Marx no empieza con la clase obrera, ¿no? Marx, lo primero que critica es la situación de él, para sobrevivir, era periodista. Entonces, su labor como periodista era ser crítico de el régimen de su tiempo, y por eso, ¡pum!, lo botan, ¿no? Y después de eso, descubre, por sus investigaciones, el problema campesino, el robo de la leña, y denuncia, entonces, ¡pum!, lo botan, y por eso sale al exilio a, ¿cómo se llama?, a Francia. Él dice, en Alemania no había clase obrera, porque no había capitalismo todavía. Llega a Francia, y en Francia descubre a los obreros, y gracias a su amigo Engels, ¿no?, que ya había escrito un librito sobre la situación de la clase obrera. Ahí se descubre. Pero, por decir, no es que descubre de obreros, sino que a partir de esa relación, no solamente con los obreros, sino con las luchas de ellas, él se empieza a meter no solamente a la economía, sino desde el punto de vista de ellos, empieza a desarrollar una contraargumentación. Ahora, ¿en cuántos años lo hace eso? Él se envejecido, ¿no? Y para hacer eso, bueno, él era filósofo. Bueno, al principio estudió Derecho, después de eso filosofía. Después de eso tiene que empezar de cero a ponerse a estudiar economía. Pero no solamente economía positiva, sino tiene que apropiarse de tal modo que le haga la vuelta, o sea, la crítica a la economía, pero desde otro punto de vista. Pero en Francia todavía es ideológico-político, por decir, que la cosa tiene que ser científica, o sea, con argumentos, pues, entonces por eso se va a Inglaterra, ¿no? Entonces, el 50 más o menos, 51, 52, que se va a Inglaterra. Antes de eso, más ya trabajo cualquier cantidad de teóricos de la economía. En Inglaterra recién se enfrenta a los grandes bancos de archivos y datos que están llegando de todas las colonias, hasta las colonias españolas y francesas, están llegando a Inglaterra. O sea, recién se enfrenta a todo eso. Y en su primer gran borrador, en los Blumbres, 57, 58, 15 años después de haber empezado desde el 43 a trabajar este tipo de temas, la gente está en condición de poder elaborar algo. Fíjense, 15 años después ya está preparado para escribir el Capital, pero nosotros estamos en la primera clase. ¿No? Entonces, con calmita, está bien, por eso ve que tengo que avanzar corriendo y tenemos menos de 20 minutos. Es el saber adoptar la perspectiva de las víctimas del sistema de eticidad dado. Ahora, bueno, la elección de los pueblos originarios no es una elección arbitraria, ¿no? La totalidad o la modernidad tiene víctimas internas o interiores a la modernidad, ¿no? Negados y subsumidos dentro de ella, ¿no? Que desde ellas aparecen como víctimas, pero son respecto de la interioridad, ¿no? Son víctimas que están de acuerdo con, en última instancia, con esta forma de vida, ¿no? Pero que en tales o cuales aspectos no son reconocidos o no gozan totalmente de los beneficios, ¿no? Y, digamos, no son las grandes mayorías, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? En la década del 90, los informes de Naciones Unidas decían de que el 80%
de la riqueza que produce el planeta disfrutaba el 20% de la humanidad. Ese 20% estaba ubicado en países del primer mundo, ¿no? Y el 80% de la humanidad vivía solamente con el 20% de la riqueza, ¿no? Entonces, se da de modo estruendoso la aplicación del modelo neoliberal a nivel mundial, que los incipientes procesos de empoderamiento o salir de la miseria o la pobreza a una vida más o menos relativamente estable, no solamente se agudiza, sino que se incrementa a partir de la década del 80 y del 90, de modos nunca antes vistos y o imaginados, tal es así que ahora, literal, ¿no es cierto?, ya no es el 20% de la humanidad, es el 1%, enfrentado a las grandes mayorías. ¿Y quiénes ahora padecen literalmente todo este tipo de medidas? Ahora estamos utilizando las categorías de Benjamin, ¿no? Marx dice, ¿no?, el capital o el capitalismo, para poder desarrollarse, necesita producir un tipo de consumo, ¿no?, un tipo de sujeto, un tipo de subjetividad, que en este caso es la sociedad moderna. Entonces, dice Marx, el capitalismo, para poder desarrollarse, tiene que producir su propia subjetividad, en este caso, tiene que producir su propio producto de consumo, tiene que producir el capitalismo la sociedad. La sociedad es una producción del capitalismo que, para poder ser desarrollada, tiene que negar toda forma comunitaria, o sea, solidaria de vida, ¿no? Tiene que impulsar e imponer el desarrollo de la sociedad moderna, porque en la sociedad moderna se desarrollan los individuos egocéntricos que se preocupan solamente por sus intereses, ¿no? Entonces el capitalismo produce la sociedad, ¿no?, a costa de la comunidad. ¿Qué dice Benjamin? Así como el capitalismo produce a la sociedad, el capitalismo produce a la ciudad moderna a costa de la negación del campo o del área rural que no se somete a la ciudad moderna. ¿Sí se entiende? Eso dice Walter Benjamin. Por eso, la idea de ciudad moderna es constitutivamente el producto del capital. Y es a costa de la negación. Entonces, por eso es que todo el mundo aspira a vivir en la ciudad. Porque en la ciudad aparece el bien, o lo bueno, o lo verdadero, o lo superior, o lo desarrollado. Y en el campo, porque está sometido a todo ese tipo de negación, aparece lo atrasado, lo duro, lo rudo, etcétera, etcétera, ¿no? Es a costa de esa negación. Entonces, ¿dónde aparece la exterioridad o la negación de la negación? ¿No? O, perdón, la negación como negación. Entonces, cuando desde ahí evaluamos la totalidad o esta idea de ser que se ha producido, entonces estamos en condiciones de poder producir pensamiento crítico. O sea, no es una opción romántica, ¿no? Y esto decir pueblos originarios es entre comillas, ¿no? Porque es la cosa muchísimo más compleja. Es el saber adoptar la perspectiva de las víctimas del sistema de etnicidad. O sea, ¿qué víctima? Eso es clave. No es cualquier víctima, ¿no? Todas estas, o sea, las víctimas, sin entrar por ahora en su consideración específica, ¿no?, saltan a simple vista en todo sistema para una conciencia crítica ética. Inmediatamente aparece, ¿no? Entonces, cuando uno ve las noticias y se deprime, ¿no? Y tengo el mejor coche, el mejor departamento, ¿no? Hasta algunos chavos dicen, ¿no?, hasta los 90, 60, 90, ¿no?, tengo todo lo mejor, pero estoy viendo las noticias, estoy deprimido, estoy con el BMW, estoy con el televisor de 50 y tantas pulgadas, ¿no? O sea, pero nada de eso, digamos, como que
conduce, digamos, no es la felicidad, sino a un relativo bienestar, digamos, existencial. Entonces, para la conciencia ético-crítica, en este caso, el moderno, para ser moderno, tiene que ser un vale madre. ¿Sí se entiende? Compañeros, ¿no? Por eso es que la ética crítica no es para cualquiera. Para ser filósofo de la modernidad hay que ser un vale madre, ¿no? Y lo estoy diciendo aquí en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Entonces, hay varios profesores. No. Entonces, hay que tener conciencia ético-crítica como para saber cómo verse. Pues para la conciencia crítica, más abajo, las víctimas son reconocidas como sujetos éticos. ¿Y cómo aparecen las víctimas? ¿No? En el caso de el capítulo 5, ¿no? Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, ¿no? No solamente aparece como mujer, sino pobre. Pero hay pobres y pobres, ¿no? Sino que esa parte de mujer y pobre es indígena, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, encarna todo tipo de negatividad y o de negación, ¿no? Entonces, para la conciencia crítica, las víctimas son reconocidas como sujetos éticos. Entonces, me duele, me conmuevo, ¿no? Entonces, pasa algo, si, por decir, digamos, una bombita estalla en el subterráneo en París y caen 2 o 3 personas. ¡Ay! ¿En qué mundo estamos? Todos están matando cualquier cantidad de africanos en Centro África y no. ¡Ah, qué pena!, ¿no? Y seguimos. Trachela, ¿no? Como seres humanos que no pueden reproducir o desarrollar su vida, ¿no? Entonces, esta afirmación de que trabaja, sé trabajador y la vas a hacer. No, trabajan toda su vida y se mueren con las peores enfermedades, ¿no? Porque trabajan como explotados. Pero, o sea, cualquier cantidad de evidencia que va apareciendo sistemáticamente a cada momento. Entonces, el problema, dicen, es que no pueden no solamente vivir, no pueden reproducir su vida, no pueden desarrollar su forma de vida. Y ojo, es gente que ya empíricamente está comprobando que esta forma de vida es a costa de la muerte de muchos seres humanos, pero también de la naturaleza. Entonces, de ahí, digamos, el extremo de este tipo de consumo, el extremo, ¿no? Hasta el otro extremo, ¿no? Frente al desarrollismo, extractivismo propio de esta forma de vida, ¿no? El hacer, no toques nada, no hagas nada, deja tal cual como está la cosa, ¿no? Entonces la pregunta es, entonces, ¿de dónde sacamos nuestras mesas, ¿no? O sea, nuestros productos, ¿no? ¿Cómo producimos? ¿Cómo haber desarrollo? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en todo este es un extremo y el otro extremo es esto de no toca nada. Y el pueblo, literal, ¿no? Deja a la naturaleza tal y cual está. Entonces, se abre, hay un espacio enorme, grande, para la posibilidad de la política. ¿Qué es aquello que podemos hacer? ¿Cuándo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Etcétera, etcétera. Y no es un ejemplo, son varios ejemplos, ¿no? De cuates, ¿no? Señores, ven una zona completamente desértica, dicen, no, yo voy a mi plantita, él solito, un arbolito por día, y después de 20 años la cosa está completamente deforestada, ¿no? Entonces, para la conciencia crítica, el siguiente párrafo. A la luz de la mera presencia de las víctimas como víctimas se produce la inversión. Empezamos a dudar sistemáticamente del bien de la totalidad. Aparece el sistema de eticidad vigente.
La medida del bien y del mal se torna ante la presencia de sus víctimas en tanto que sistema en lo perverso. El año pasado, en el mes de agosto más o menos, una activista centroafricana dio varias conferencias en España diciéndole, ¿no? Ustedes, el celular que ustedes tienen, por el cual ustedes gozan, que la pasan bien, chateando, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Allá mucha gente se muere todos los días y mucha de esa gente no son gente vieja, hombres, mujeres viejos, no, son niños, niñas. Para que el metal cueste baratísimo, ¿no? Y es más, el capital transnacional financia guerritas entre los partidos políticos de tal modo de que ahí no sea posible una democracia estable, por decir, porque gracias a eso pueden lograr los precios más baratos en los metales, etcétera, etcétera. Se vuelve lo perverso. Entonces, que siempre digo, ¿no? Si nosotros fuésemos conscientes de todo lo que está contenido en la mercancía capitalista, nos daría vergüenza consumir mercancía capitalista. Pero la modernidad nos forma de tal modo de que seamos valemadres. O sea, que no nos importe eso, ¿no? Más abajo, el sistema de eticidad, el bien, ahora se ha invertido en el mal. Causa en las víctimas del dolor, sufrimiento, infelicidad, exclusión, muerte en algún nivel de sus existencias. Imagínense cómo están los padres y familiares de los 43 desaparecidos. Que decían las abuelas de la Plaza de Mayo, dicen, cuando tú has enterrado a tu familiar, el haber enterrado a tu familiar te da una paz existencial, porque prácticamente tú lo has visto ahí, ¿no? Y cuando quieres verlo, cuando quieres visitarlo, estar con él, tú vas al cementerio y está ahí, ¿no? Pero cuando tú no has visto eso, y es más, es desaparecido, o sea, no sabes nada, eso te desequilibra existencialmente, o sea, nunca más te deja en paz, ¿no? Ahora, esa desaparición, ¿no? Es algo que se está produciendo sistemáticamente. Empieza con la CIA y el Pentágono, con, ¿cómo se llama?, el tipo de formación que dieron en la década de 60 y 70 a los ejércitos. Ahora, en la década del 80 y del 90, han empezado a formar a nuestras policías. Y lo que está pasando ahora es lo que está sucediendo, ¿no? Porque antes eran, digamos, guerrillas organizadas, entonces el ejército. Ahora es el pueblo que está descontento. Entonces ahora la policía ha sido formadas por, ¿no es cierto?, expertos de la CIA y el Pentágono. ¿Sí se entiende? Es algo que se produce sistemáticamente. O sea, muchos de nuestros policías, estoy diciendo en México, estoy diciendo en América Latina, saben literalmente cómo hacer desaparecer, qué hacer, cómo tratar a la gente de tal modo de que nunca más se meta, digamos, en este tipo de problemas. ¿Sí se entiende? ¿Saben? Han sido instruidos. Y no solamente en la técnica, sino en formación ideológica, porque hay que hacer eso con ideología. Y eso se ha visto muy bien en Argentina, como los militares iban, o sea, su trabajo era torturar en la mañana y en la tarde, ¿no es cierto? Y después de ello iban a sus casitas, ¿no? Estaban con su esposita y sus hijitos, ¿no es cierto? Dormían bien como buenos padres, ¿no? Al día siguiente desayunaban con ellos, almorzaban con ellos, iban a recogerlos al colegio a sus hijos, ¿bien? Y después se volvían, ¿no es cierto?, a la escuela de mecánica, ¿no es cierto?, a torturar. O sea, para hacer eso hay que tener una formación ideológica, y eso se produce. ¿Quién se ha producido eso? El primer mundo. ¿Dónde? En las mejores universidades. Y detrás de eso, en última instancia, ha habido producción de conocimiento científico. La razón ético-crítica es un momento más desarrollado de la racional y humana que las ya analizadas. Subsume la razón material, la formal y la de factibilidad. La neurobiología ahora está mostrando que el cerebro más desarrollado, el que más funciones hace, produce, desarrolla todo eso, es el cerebro ético. El cerebro de una persona que tiene conciencia ética. Es la que a cada momento está haciendo todo tipo de conexiones, ¿no? Y el cerebro menos desarrollado es el matemático. ¿No? Y ese es el fundamento de la ciencia moderna, pues,
¿no? Por eso es una literal pérdida de toda la conciencia. Ahora tenemos cualquier cantidad de elementos como para poder demostrar que la ciencia natural moderna es éticamente perversa. Y lo vamos a hacer. Cuando lleguemos al capítulo 5, al problema del tercer criterio de demarcación científica, ahí vamos a llegar al tema. Y voy a ver cómo es que puedo desarrollar, porque estoy trabajando yo eso hace años, ¿no? Tercer párrafo, la página 299. Este juicio material ético negativo es posible, como hemos dicho, desde el ámbito de la positividad, de la afirmación de la vida del sujeto humano. O sea, la vida del sujeto humano parece en principio negativa, ¿no? Entonces ahora esto es lo que hay que afirmar. ¿Sí se entiende? ¿No? Afirmar, es decir, reconocer la dignidad de la humanidad contenida en este tipo de cosas. Y ese no es un problema teórico, es un problema existencial. Esta doble afirmación es ejercicio previo de la que hemos denominado razón práctico, material y ético originario, ¿no? Es un poco lo que a partir de la relación epistemológica con la obra de Marx, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del pensamiento crítico? Es el pensamiento ético, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del pensamiento ético? La posición existencial ética. O sea, el gran crítico, antes de desarrollar argumentación crítica, lo que primero tiene es una sensibilidad ética que le permite reconocer lo que en apariencia está completamente negado por un sistema de dominación, ¿no? Digamos el esclavismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de ese tipo de eticidad, ¿no? fundados sobre la esclavitud, ¿no? El negro no tiene ningún tipo de derecho, o sea, no es humano. Entonces, por eso se puede hacer lo que se le antoje a cualquier dueño propietario de esclavos, ¿no? Entonces, para que sea posible el surgimiento de un pensamiento crítico de ello, la condición previa, primero, hay que tener una sensibilidad sentiente, ¿no? Que sea capaz de hacer latir las neuronas como si fuese un corazón. Entonces puede surgir la posibilidad de una razón sentiente que se ponga como ejercicio de la racionalidad al servicio de ese tipo de realidad. ¿Sí se entiende? De lo contrario, o sea, no es un problema meramente argumentativo, o sea, en consecuencia lo es, como resultado lo es, pero no empieza siendo así, de ese modo. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso la razón práctico material es también ético originario, que dice al final denominamos momento analéctico. Esto fue, digamos, al principio, porque aquí básicamente es una discusión que hasta ahora no se la ha terminado de hacer. Es igual. El problema del método analético en la filosofía de la liberación es algo que hay que terminar de desarrollar. ¿Alguien de ustedes? Tranquilamente puede ser tesis doctoral al respecto, ¿no? Entonces, la dialéctica a la que se puede sostener al interior de lo que es la totalidad, ¿no? Cuando tematiza positivamente lo que aparece como positivo y lo negativo al interior de una totalidad, el bien y el mal de la totalidad, ¿no? Entonces, el momento analítico surge cuando se pone más allá de este tipo de contradicción simple y evalúa a toda la totalidad como negativa desde la perspectiva de lo que es la positividad bien, o sea, desde más allá de esta dialéctica. Esta dialéctica es simple, esta dialéctica es compleja. Y la complejidad de esta dialéctica, porque lo que está en juego en última instancia es en concreto una forma de vida, una forma de producción y reproducción de otra forma de vida evaluada como totalidad, ¿no? Entonces aquí evaluamos ahora la modernidad en concreto, a la
modernidad in toto, no en aspectos, desde otra forma de vida. Y en principio no afirmamos ingenuamente a esas otras formas de vida, ¿no? Lo que hacemos es, en relación con esta contradicción, evaluamos los criterios con los cuales sea posible hacer eso.